El periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada de El Resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día y de la semana también aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. José, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿todo bien? Muy bien. Con una jornada intensa en materia de comisiones después de un día con sesión. Exactamente, podríamos decir de una semana que fue bastante movida porque el martes hubo comisión, el miércoles hubo sesión y en el día de hoy efectivamente se reunieron dos comisiones, por la mañana la Comisión de Industria y también cerca del mediodía la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que luego en el segundo bloque vamos a meternos de lleno a analizar a ver en qué consistieron. ¿Hubo dictamen de comisión de alguna de las dos o no? No. Solamente informativas. Todo un tema, toda una cierta polémica, no llegó al nivel de polémica sobre una de las comisiones, pero después la vamos a citar específicamente con relación a si se emitía o no dictamen. Exactamente. Y quien estuvo aquí en el piso de DTV fue el diputado Germán Martínez, que recordemos que es el presidente del bloque del Frente de Todos, y habló, podríamos decir, de un montón de cosas. Bien. Aprovecharon que vino Germán Martínez para preguntarle, sobre la agenda, sobre la campaña y específicamente sobre la votación de ayer. Sabemos que en el día de ayer obtuvo media sanción la modificación de la ley de alquileres, obtuvo la media sanción el dictamen de minoría, ¿sí? El dictamen propuesto por Juntos por el Cambio. También había sido una sesión que fue propuesta y pedida por el diputado nacional Mario Negri y al fin y al cabo, al principio iban por la derogación, se votó la derogación completa de la ley, salió negativo porque para derogar una ley del Congreso de la Nación tenés que tener los 2/3 de los votos. El tema era que no tenía dictamen. Claro. Lo que fracasó fue el intento de tratamiento. Claro, y ahí necesitabas esos 2/3 para poder justamente ir por esa derogación de la ley completa. No pudo avanzar la derogación, entonces se procedió a votar el tema de los dictámenes de mayoría y de minoría, y de mayoría no obtuvo los votos necesarios, que era el del Frente de Todos, y finalmente obtuvo media sanción el dictamen de minoría presentado por Juntos por el Cambio. Así que si les parece, vamos a ver qué decía Germán Martínez aquí en el piso de DTV con los compañeros de la segunda edición respecto a la ley de alquileres. Bueno, llegó al recinto el dictamen que nosotros habíamos firmado en junio del año pasado. En aquel momento ya habían quedado claras las dos posiciones que terminaron expresándose en el día de ayer. Una que es la que expresamos nosotros, que pensamos que para ampliar el stock de viviendas en alquiler no hay que atentar contra el corazón de la ley de alquileres, que justamente tenían que ver con los derechos de los inquilinos, sino que había que generar, por un lado, incentivos para los propietarios, principalmente los propietarios más pequeños, 1, 2, 3 viviendas para que la pongan en alquiler. Y en segundo lugar, no lo pudimos tratar, porque nos rechazaron también el tratamiento sobre tablas, pero creo que se abrió un debate interesante que es que casi no tuvo registro periodístico, ¿no? El pedido que hizo nuestra compañera Paula Penaca de empezar a trabajar sobre la regulación de las plataformas. Que claro. Es un temazo imprescindible de abordar en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, como Ushuaia, como Bariloche. Turísticas, claro. Sí, pero también en otras donde vos tenés economías fuertemente ancladas a la evolución del dólar. Claro. Ahí te puedo citar Neuquén, te puedo citar por todo el fenómeno de los hidrocarburos, obviamente. Ajá. Te puedo citar Rosario, ¿no? Con todo lo que se genera alrededor de la cuestión del campo. Entonces, es un tema muy interesante porque el proceso, yo lo dije en mi discurso... En España está regulado, ¿no? No, mirá, te agrego algo más. Hay regulaciones. Nosotros cuando vinieron acá, la jefa de gabinete de Portugal, estuvimos hablando del tema. En determinadas comunidades de España se está debatiendo el tema. En Alemania se está debatiendo el tema. ¿Y cómo son esas experiencias? Pero aparte te digo algo más, porque ayer fue muy... No, las experiencias son todas incipientes y complejas. Porque después... Y hay una cosa que no es menor. Que acá lo único que vemos nosotros es el Congreso de la Nación.
pero hay un montón de elementos que se pueden tener en cuenta con legislaciones provinciales y también locales, que acá es como que está fuera del radar, ¿no? Digo, también eso, acordate que el famoso tema de Berlín respecto a una legislación de avanzada respecto al tema de alquileres, después tuvo fallo de la justicia en contra porque Berlín había asumido competencias que no le eran propias de la escala de gobierno de Berlín. Entonces también ahí hay que tener en cuenta cómo aportan los distintos niveles del Estado a tratar de solucionar este problema. Pero te digo algo que sobre 34 países, los 34 países más desarrollados, de acuerdo a la OCDE, en 23 hay regulaciones respecto a cómo tienen que subir los alquileres. Y en 13 de esos 34 te regulan cuál es el piso del primer contrato. O sea, te regulan el monto del primer contrato. Entonces, toda esta cosa de que el mercado lo resuelve, de que hay que dejar que el mercado resuelva todo. Pero aparte eso ya sucedió y no funcionó. Pero aparte el mercado no son entes abstractos. El mercado son propietarios, intermediadores, ¿no? E inquilinos. La situación de poder, ayer también lo traté de explicar, en cada uno de los eslabones de esto que denominamos el mercado, es totalmente distinto. No es lo mismo el inquilino que va y que ahora va a tener, en lugar de un contrato de 3 años, ahora cuando se apruebe, ¿no? Porque no se aprobó nada, es una medida de sanción, ¿no? De 3 años a 2. Vale. De 1 año de actualización del contrato a 4 meses. Antes tenías una fórmula que se la criticó, pero que en el último tiempo, con el proceso de inflación, terminaba funcionando como un techo para el contrato. Ahora, dicen, se pueden tomar, entre otros índices, todos dan por arriba del ICL, todos, o ninguno. Entonces eso somete al inquilino a estar cada 4 meses negociando. A ver, esto no es que no pasó nunca en la Argentina. Yo hasta entrado ya cuando me casé, siempre fui inquilino. Tuve problemas enormes hasta de garantías con problemas, digamos, todas esas cosas feas que pasan en una familia de inquilinos, ¿no? El 2002, yo recuerdo de ir cada 3 meses a renegociar con el propietario el valor del alquiler. Hoy, lo que votó Juntos por el Cambio y que festeja cierto sector, insisto, cierto sector del mercado inmobiliario de propietarios, es algo que va claramente en contra de los inquilinos. Bueno, lo escuchábamos a Germán Martínez hablando respecto de la modificación de la ley de alquileres y también introduciendo un tema que lo introdujo la diputada Paula Penaca ayer en el desarrollo de la sesión en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la regulación de las plataformas, de los alquileres temporarios. El diputado hablaba de la situación de cómo hay ciertas ciudades en el mundo que ya están empezando a regular este tema, José, ¿no? Así es, sí, porque no necesariamente tiene que ser un país, es lo que hablábamos recién fuera de cámara, no necesariamente, sino son ciudades. Se puso el ejemplo ese que bien me decías vos, me recordás. Nueva York, por ejemplo, es una ciudad que lo reguló hace aproximadamente 1 año. De hecho, tengo conocidos que fueron a la ciudad ahora este último año y hay un control muy estricto por parte de lo que es la policía, podríamos decir, de Nueva York, de no infringir estas reglas. Pero en ese momento había surgido por una cuestión de una movida que habían hecho más que nada los hoteles, de que era como muy poco competitivo, porque las plataformas digitales te ofrecían un precio mucho menor de lo que ofrecían los hoteles. Entonces, la normativa que rige allí tiene que ver con si te vas a hospedar menos de 1 mes, tiene que ser un hotel, más de 1 mes, ahí sí puedes acceder a las plataformas digitales. Así es, y el proyecto de Paula Penaca, que se presentó antes de ayer, justamente en vísperas del tratamiento que necesitaba, claro, ¿por qué no se trató en comisión? Justamente porque necesitaba una mayoría especial, bueno, no tenía dictamen, obviamente. Entonces, en el caso ese, como recién había sido presentado, no necesitaba los 2/3, sino las 3/4 partes de la Cámara, obviamente. Ni los 2/3 ni las 3/4 partes lo hubiera conseguido, pero bueno, está puesto a debate y seguramente, como es un tema que viene, seguramente va a llegar a las comisiones más temprano que tarde. Y también lo escuchábamos a Germán Martínez hablando respecto de su opinión, con respecto a lo que es la ley de alquileres, el dictamen de minoría que obtuvo dictamen en el día de ayer, diciendo que de alguna manera como que se termina
perjudicando al inquilino, porque ahora se podría hablar de una actualización que puede ir de 4 meses en adelante. Todo va a depender de cómo pacten las condiciones de tiempo de ajuste entre propietarios e inquilinos, pero lo cierto es que si no se le daba una modificación, tampoco tenías posibilidades de mejorar la oferta. Ese es el tema. Juntos por el Cambio apuntaba a mejorar la oferta porque estamos frente a una situación donde claramente la actual ley de alquileres no favorece a nadie, ni a propietarios ni a inquilinos. Pero ¿cómo podés más o menos empezar a activar el mercado para que nuevamente los propietarios pongan los inmuebles en el mercado? Porque muchos propietarios están ante una situación que retiraron los inmuebles del mercado, al punto de que aquí solamente en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 500, 600 inmuebles que están en condiciones de alquilar. ¿Para cuánto? Para una ciudad de 3 millones de personas. Claro, obviamente es nada esa cantidad. En la provincia de Buenos Aires, la semana pasada o la anterior creo, había 100 inmuebles puestos figuraban en disponibilidad para alquilar. O sea, es muy poco. Lo que necesitaban es activar la oferta y esa es una de las alternativas. Recordemos que todo esto, y bien decía Germán Martínez, esto no es ley, esto no es apenas una media sanción, tiene que pasar por el Senado, todavía falta. Lo que sucede en esas circunstancias es que, bueno, los propietarios sobre todo, el que puede hacerlo, espera. Imagínate el que tenía que firmar un contrato esta semana, hoy, mañana. Y el propietario le dice, no, esperemos a que se sancione la ley, y porque claramente van a querer aplicar un contrato bajo el régimen de la nueva modificación de la ley de alquileres. Por eso me parece que es muy importante que el Senado actúe lo más pronto posible para, ya sea sancionar esta ley o para modificarla y que vuelva a la Cámara de Diputados, pero más o menos ir viendo si el mes que viene o a mitad del mes que viene ya podría estar o no publicado en el boletín oficial esta nueva modificación a la ley de alquileres, porque muchos están especulando con eso, ¿no? De que salga o no salga esta nueva ley para firmar los nuevos contratos, porque si vos firmás hoy un contrato, todavía te rige la actual ley como rige, o sea, por 3 años, con una actualización anual, ¿no? Una vez al año. Una vez que vos firmas ese contrato, y ponele que dentro de un mes salga la nueva ley, la modificación a la ley, a vos te rige la ley con la cual firmaste tu contrato. La ley no es retroactiva, no es que de repente porque sale una modificación a la ley tu contrato se modifica automáticamente. No, tenés que pautarlo, cumplirlo bajo las reglas que firmaste hasta que finalice el contrato efectivamente. Así que es todo un tema lo que está pasando. Así que veremos, bueno, cuando el Senado convoca a la sesión para que definitivamente quede convertido en ley o no, o lo modifiquen o lo rechacen. Veremos qué es lo que decide el Senado. Y Germán Martínez también estuvo hablando de otros temas, como por ejemplo la creación de las universidades. Un tema que lo venimos hablando desde fines del año pasado. Fueron temas que se incluyeron en los temarios de las últimas sesiones del año pasado, del año 2022. Pero vamos a ver qué decía y nos metemos a analizar respecto a esto. Nosotros venimos hace tiempo remando una universidad en el norte de Santa Fe, con 2 subsedes, una en Reconquista y una en Vera. Si nosotros avanzáramos en eso, no solamente los de Reconquista no se tendrían que ir a Santa Fe o a Resistencia, o los de Vera a Santa Fe o a Resistencia, sino que en primer efecto se quedarían en su lugar. Claro. Segundo, lo de las comunidades y los pueblos cercanos tampoco se irían a las grandes ciudades y se irían a las ciudades intermedias, donde todavía hay margen de que podamos, sinceramente, vivir mejor. Hoy cada vez más difícil vivir en las ciudades grandes, ¿no? Y vivir en ciudades que todavía son amigables para la vida cotidiana, para estudiantes que salen de la secundaria y que quieran hacer su trayecto universitario, me parece muy, pero muy importante. Pero bueno, me voy del norte de Santa Fe. El tema universidades para nosotros es un tema importante que lo queremos plantear. Y bueno, yo creo que una de las cosas que cambian es que tener un determinado sector o pedazo del espectro político que no cree en la universidad pública. Entonces también es el momento donde todos aquellos que creen efectivamente en la universidad pública y que han firmado compromisos, porque hay candidatos presidenciales que perdieron las elecciones, que firmaron compromisos alrededor de la universidad pública, lo firmaron en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, el 20 de junio. Que se hizo la reunión del CIN, de los rectores, se hizo en Rosario. Ahí firmaron un documento de apoyo a la universidad pública y gratuita, que pongan la colita en la silla.
Porque entonces una cosa es cuando declaramos o cuando firmamos o cuando queremos quedar bien con tal amigo rector, sí, yo soy hijo de la universidad pública, y después acumulo políticamente en los que quieren no solamente frenar la educación pública universitaria, sino que la quieren arancelar. Claramente con la última frase se refería a los vouchers que propone Javier Milei respecto a la educación, ¿no? Arancelar el tema de la educación y bueno, un poco lo estuvimos también hablando en otros programas aquí de que para llegar a arancelar la educación tenés que modificar un artículo de la Constitución Nacional que tiene que ver con el artículo 5 que establece la gratuidad de la educación pública por sobre todas las cosas, así que no sería tan fácil llevarlo adelante. Sí, habría que ver si necesita una reforma constitucional o si se le encuentra el vericueto legal para implementarlo, pero recordemos puntualmente que él hablaba de unas universidades que anunció Germán Martínez que iba a impulsar su creación en su provincia. Hay 8 universidades que están pendientes de tratamiento. Vos decías recién el año pasado. Claro, el año pasado fueron cuando 2 veces se intentó en ese diciembre. Las 2 últimas sesiones fallidas. Claro, que se convocaron, que habían por lo menos 8 temas que estaban incluidos en el temario, y luego se cayó el quórum. Se cayó el quórum. Las universidades, lo recordemos para que la recuerden los legisladores de que estamos hablando: Delta, Saladillo, Pilar, Cuenca del Salado, Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, Ezeiza y Río Tercero y Universidad Nacional de Juan Laurentino Ortiz, esa en Entre Ríos. Y era un tema que también algunos diputados hacían referencia, ¿no? Porque la mayoría de la creación de esas universidades tienen que ver con en la provincia de Buenos Aires. Claro, sí. Entonces, de decir, bueno, buscar descomprimir un poco las provincias, si bien una era en Córdoba y otra era en Entre Ríos, pero también apuntar un poco a la creación de universidades públicas en el resto del país para que nosotros que venimos del interior, así que puedo hablar con conocimiento de causa, muchas veces la carrera que querés estudiar en tu provincia o en tu ciudad no está. Claro. Entonces nos encontramos que tenemos que emigrar sí o sí a otra provincia, a otra ciudad o venir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por algo, para la gente del interior dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿viste? Y realmente, hoy quizá no tanto, pero antes, hace unos años antes, temas de salud, temas de educación, las mejores universidades, todo siempre se concentró acá. Y también para descomprimir un poco el tema de los alquileres, ¿no? Es importante poner universidades en otras partes del país para que no necesariamente vengan todos acá a estudiar a Buenos Aires. Había un estudio que decía que ni siquiera necesidad de estudio, está la estadística que decía que desde 2012, creo que de 2012 hasta la fecha, 2012, hasta la fecha se habían constituido 22 universidades, de las cuales 17 estaban en la provincia de Buenos Aires. Exacto. De esta cantidad, de estas 8 o 9 que mencionamos recién, la mayoría también está en la provincia de Buenos Aires, muchas en el interior, sí, pero también varias en el conurbano, que está densamente poblado, pero bueno, están también acá. Hay que recordar que somos un país federal. Sí, sí. Bueno, otro de los temas importantes que estuvo hablando Germán Martínez tiene que ver con un proyecto presentado por el diputado nacional Máximo Kirchner que tiene que ver con aerolíneas argentinas y de alguna manera poder evitar una posible privatización en un futuro dependiendo de cuál sea el gobierno que nos toque, que le toque gobernar a partir del 10 de diciembre de este año. Así que vamos a ver qué decía Germán Martínez respecto al proyecto de aerolíneas argentinas. Hemos avanzado también con el dictamen vinculado a la defensa de aerolíneas argentinas. O sea que si se quiere avanzar en algún proceso de privatización de aerolíneas, requiera una mayoría especial para poder avanzar. Ese es un proyecto del diputado Máximo Kirchner. Hemos avanzado en ese sentido. Hoy tuvimos ahí una dificultad y no llegamos a poder dictaminarlo, pero martes vamos a estar dictaminando el famoso acuerdo de información tributaria con los Estados Unidos, que para nosotros es un tema importante. Vengo del Council of America y en los pasillos me preguntaban si eso lo íbamos a lograr dictaminar. Yo dije que iba a estar dictaminado entre hoy o el martes o miércoles de la semana que viene. Ese es un tema importante para la economía argentina y más en este tiempo, ¿no? Bueno, escuchábamos entonces al diputado Germán Martínez hablando sobre este proyecto que podríamos decir que es un tema que tampoco gustó mucho a la oposición. De hecho, el día que se trató este proyecto en comisión, que fue el día martes, si mal no recuerdo, sí, el día martes la oposición inició estando presente la comisión y luego la comisión de
Legislación... De legislación general. ¿Cuál fue? Legislación general, claro, sí, estaba sí. presidida por Lucas Godoy, legislación general, exactamente. Iniciaron la comisión y luego Carla Carrizo y otro de los diputados de la oposición dijeron que no estaban de acuerdo en las formas en que había sido presentado, como que no tuvieron mucho tiempo de analizarlo y demás. Claro, porque aparte se disponían a darle tratamiento y dictaminar directamente, sí. Entonces en todo caso decían que era un proyecto para convocar a gente invitada para que expresara sus opiniones. En todo caso tendría que haber sido ellos informados para poder aportar un listado de personas que pudieran exponer. El oficialismo había traído a un funcionario de Aerolíneas Argentinas que expuso sobre el tema y al dejar puntualizada la posición de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli decía, por ejemplo, que este proyecto, recordemos que establece una mayoría agravada para la posibilidad de, para cualquier gobierno que quiera llegar a privatizar aerolíneas. Bueno, tendrá que contar con una mayoría agravada en la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces decía que eso no se puede hacer porque eso es algo que va contra la Constitución directamente. Entonces es inconstitucional avanzar en ese tipo de cosas. No puedes establecer leyes puntualmente. E inclusive yo decía, de alguna manera es un gobierno futuro que pudiera llegar a venir. Lo que tendría que hacer en ese caso, en lugar de conseguir esa mayoría, más fácil. Te hago una ley que derogue la anterior. Exactamente. Y también el diputado Germán Martínez estuvo hablando de otros temas, como por ejemplo la candidatura de Sergio Massa. Recordamos que Sergio Massa hace un poquito más de un año era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, si les parece, vamos a ver qué decía respecto a este tema. Nosotros estamos para tratar de solucionar las cosas que no anduvieron bien y tratar de aprovechar bien las cosas que sí anduvieron. Y tratar de que de ahí empecemos a mirar para adelante, reconociendo las anclas que tiene nuestra economía. Lo dije, digamos, ¿no? Una, vamos a tener que un tiempo más estar atados al feroz endeudamiento que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Hay otras 3 anclas que nos estamos liberando, la de la pandemia, la de los precios relativos del combustible y de la energía en función de la guerra. Lo de la sequía, esta semana vieron que ya salieron datos importantes de previsiones para la próxima campaña. Va a haber otro clima en el sector y en la economía del interior de la Pampa Húmeda, porque no es solamente el sector, sino todo lo que hay alrededor de todo eso entre noviembre y marzo del año que viene. Y nosotros tenemos que ver cómo generamos las leyes que dinamicen lo que Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, dice que son los grandes motores de la economía. La agroindustria, los hidrocarburos, los metales, la minería y el litio, la economía del conocimiento y el turismo internacional receptivo. Lo que está en discusión es qué hacemos con eso, porque esas condiciones van a estar. Lo que está en discusión es si eso contribuye a un país con desarrollo económico, pero con justicia social, o si contribuye a un país chiquitito. Y lo otro que está en discusión es qué liderazgo es capaz de hacer eso. ¿Quién transita o nos lleva en este puente que va de esta situación donde hay cosas positivas, pero hay un montón que nosotros no logramos resolver, hacia otro donde podamos tener una perspectiva de mediano y largo plazo? Y yo al menos no tengo duda de que es Sergio Massa nuestro candidato a presidente, ¿no? Bueno, está claro que nosotros tenemos en la política de ingresos uno de los elementos centrales que tenemos que mejorar. Está claro. Eso tiene que ver básicamente con un proceso de inflación que tuvimos y que tenemos, y que, yo lo he explicado en este mismo estudio, a mi criterio tiene en las reservas del Banco Central el principal elemento a fortalecer. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, y Sergio Massa trabajó en eso, primero, con el acuerdo bilateral con China para que se hagan yuanes. Segundo, con la incorporación de la Argentina a los BRICS. ¿Para qué? Para que el Banco de los BRICS pueda establecer un puente de financiamiento, por ejemplo, con el Banco Central de Brasil, y que nosotros podamos tener el mismo esquema que tenemos con China, que lo podemos tener en reales con Brasil. Trabajó Sergio Massa en la modificación de los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener un segundo semestre más aliviado respecto a la exigencia de divisas. Digamos, todo esto que está haciendo, ¿para qué es? Para que nosotros podamos tener un Banco Central menos tensionado y más fortalecido en reservas. ¿Por qué? Porque así te fortaleces y son menos vulnerables a cualquier proceso de especulación sobre el tipo de cambio que te puede llevar a un lugar en el que no queremos estar. Eso es lo que hay que hacer, y yo creo que eso lo viene haciendo bien. Ahora, para frenar la inflación,
también tenemos que empezar a comparar propuestas. Nosotros hemos elegido el camino más difícil, que es ver cómo logramos un sendero de reducción de la inflación, afectando lo menos posible la actividad económica y el empleo. Bueno, escuchábamos entonces a Germán Martínez hablando del tema de los BRICS también, ¿no? Justamente polémico porque hoy Patricia Bullrich salió a decir que en el caso de que ella sea presidenta, no, Argentina no iba a formar parte de los BRICS. Y creo que es uno de los principales problemas que tiene la Argentina hace muchísimos años, que un gobierno viene y decide implementar un tipo de política, luego a los 4 años cambia el gobierno y decide implementar otro tipo de política y es como que esa cosa se tira y afloje. Y es tremendo, ¿no? Que nos lleva a la situación en la que estamos hoy en día también. Lo que pasa que, bueno, recordemos que hoy anunció de manera sorpresiva justamente el gobierno nacional su adhesión a los BRICS, pero bueno, estamos en un periodo electoral y faltan 3 meses para un recambio de gobierno. Es una cuestión que tiene que obedecer a una política de Estado y, bueno, uno es gobierno hasta el último día que gobierna, obviamente. Exacto. Pero es una cuestión donde es un momento medio incómodo para poner una cuestión como política exterior, dejárselos de esa manera los candidatos, inclusive Javier Milei también dijo lo contrario, o sea, que no quiere saber nada con ese proyecto, que digamos es un momento muy particular de los BRICS. Se incluye a otros países también con cierta, como está también Irán, que también sería incorporado. Nosotros Irán, Rusia, un poco polémico. China, Brasil. Claro, entonces, bueno, amerita un poco de discusión y eso justamente hoy todo el día estuvo... Por la historia que tiene Argentina con Irán y también por la postura que tiene Rusia respecto a Ucrania, fueron un poco los principales fundamentos sobre los cuales se fundamentaron, valga la redundancia, Patricia Bullrich y Javier Milei respecto a, en el caso de que ellos sean presidentes, de no incorporarse a los BRICS. Lo cierto es que de ganar Sergio Massa la candidatura a presidente de la Nación, al parecer seguiría esta misma línea de estar incorporado con estos países. Está bueno lo que decía, esos detalles que, por ejemplo, no fueron los que hizo referencia el presidente Alberto Fernández hoy, pero sí los detalles de esa cuestión de como para buscarle vericuetos, que esto es el día a día, buscarle vericuetos como para fortalecer las reservas, que es la situación que lamentablemente esto es día a día, cómo hacer para lidiar con una Argentina sin dólares. Así es. José, ¿qué decís de la posibilidad de que haya una próxima sesión? Una próxima sesión, a ver. En lo pronto. Hay algunos que dicen que la semana que viene podría llegar a ser, varios lo plantearon. Así que a mí no me pareció descabellado. No, a mí tampoco. A ver, vamos a ver qué decía Germán Martínez respecto de la posibilidad de una próxima sesión. Yo prefiero tener una mirada más corta, en general, y nosotros tenemos los próximos 3 miércoles, fíjate cómo son. Al menos que la semana que viene es el previo a una elección importante de Chaco. 3 de septiembre. El otro miércoles, el miércoles 6, es la previa a otra elección importante, Santa Fe. Quizás entre alguna de esas 2 fechas y el 13 de septiembre esté la idea de poder tener una sesión con un temario distinto, propositivo, un temario que realmente amplíe derechos, que genere incentivos para la producción, que permita, además de todo eso, tener más universidades. Bueno, entonces ahí lo escuchábamos. Lo cierto es que ya hay muchos proyectos que están en condiciones de llegar al recinto. Varios de esos proyectos ya tienen dictamen de comisión, así que estarían en condiciones de meterse en una próxima sesión. Y también hablaba de la posibilidad de que hayan comisiones la semana que viene, así que seguramente que van a dictaminar. Bueno, hay varios proyectos que están en condiciones de meterse en un próximo temario. Y mirá, los hemos comentado acá justamente en todos estos días. La ley Nicolás, por ejemplo, es una. El tema Ahora el tema de las licencias parentales, paternales. Esa estaría listo también, tranquilamente. Régimen previsional diferencial para brigadistas. El de aerolíneas también. Aerolíneas también. Aerolíneas está ahí ya sería más polémico. Porque, bueno, pero de todas maneras, son consensuales o no, pero bueno, está abierto. Lo de ayer era polémico, obviamente, porque enfrentó, pero esto es el Congreso. O sea, tranquilamente, si tenés los números, los llevas al recinto. Eso es lo que tenés que hacer como oficialismo y siempre se les recomienda. Porotea primero. Así es. Uno no va, salvo la situación de ayer, que el oficialismo no fue conducido, o sea, tuvo que ir porque no le quedó otra situación, pero si no, no bajás al recinto a perder si no tenés los números suficientes. Todo eso se está consensuado antes y eso es lo que explica ya cuando se vas a una sesión, pues se supone que tenés más o menos todo arreglado y pactado. Y Germán Martínez estuvo hablando un poco más de información. Vamos a ver en esta oportunidad a ver qué decía con los compañeros de la segunda edición.
Acá ya están claros cuáles son los candidatos, cuáles son los liderazgos que aspiran a conducir los destinos de la Argentina y cuáles son los del modelo de país en pugna. Clarificar el debate político. Nosotros acertamos, nosotros, el campo nacional popular, cada vez que he definido con claridad lo que está en juego y le facilitó la elección a los ciudadanos, siempre pudimos avanzar. Y la semana que viene se reúne la Comisión de Juicio Político en esta investigación de presunto mal desempeño contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esta semana no se reunieron, pero la semana que viene retoman la investigación y continúa el tema de la coparticipación. Hay quienes dicen que D'Alessandro vendría la semana que viene, así que si te parece, vamos a ver qué decía Germán Martínez respecto al juicio político. Yo creo que seguimos haciendo bien las cosas ahí. Ya tenemos muy consolidado los borradores que tienen que ver con la acusación vinculada al tema obra social. Acordate que ahí ya hubo un avance importante en esa investigación dentro de la Comisión de Juicio Político. Allí es el doctor Maqueda el que obviamente tiene el mayor nivel de responsabilidad y que nosotros claramente identificamos alrededor de los desmanejos en la obra social del Poder Judicial. Estamos tratando de completar el esquema de investigación alrededor del tema coparticipación, o sea, de la transferencia de fondos a la Ciudad de Buenos Aires que realizó la Corte a través de ni más ni menos que una cautelar, ¿no? Una cautelar te modifica un índice de coparticipación y le mandás más plata a la red y se la sacás a las provincias, digamos, ¿no? Es así como funciona. No lograron en todo este tiempo de análisis de ese fallo traer un estudio técnico que justifique el porcentaje que la Corte fijó para girarle a la Ciudad de Buenos Aires. No trajeron uno. Es más, hay unidades específicas dentro de la Corte que se dedican a hacer eso, que ni siquiera le giraron el expediente. Y eso lo demostró nuestro trabajo en la comisión. Y te agrego uno más. Ellos no quieren hablar de D'Alessandro y de Robles, pero eso está ahí. Está claro que había una relación promiscua entre Marcelo D'Alessandro, titular del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Silvio Robles, mano derecha de Rosati, que vino acá e hizo un papelón, porque realmente arrancó diciendo que no era abogado y lo único que repitió fue un latiguillo, se escondió de todos los lugares. No creo que eso, si él venía con la idea de defenderlo a Rosati, creo que le hizo un daño, un perjuicio enorme a Rosati, que claramente es el que tiene la mayor responsabilidad en este tema de la coparticipación. Entonces me parece que nosotros estamos avanzando bien y vas a ver que si el martes logramos avanzar con las testimoniales que teníamos pensadas, va a ser muy rico este tramo vinculado a la causa coparticipación. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida. Hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles.
por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Coagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. Que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose.
Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un mini repaso rápido, lo que el tiempo nos alcance, de lo que fueron las dos comisiones del día de hoy. Hoy se reunió la Comisión de Industria y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y para entender y escuchar un poco a ver de qué se trata, José nos va a contar en unas placas. Así es, y la Comisión de Industria fue la que arrancó muy temprano, a las 10 de la mañana. Los diputados tenían vuelo ya a la tarde, así que había que hacer todo rápido. Duró 2 horas. Una reunión informativa de la Comisión de Industria para iniciar el tratamiento de un proyecto para crear un régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor. Trata de una iniciativa presentada por la diputada nacional Constanza Alonso, ella es de Chivilcoy, que ponderaron todos los sectores convocados al abogar por un pronto tratamiento y sanción antes del 10 de diciembre de este año. Insistían todos los oradores, hubo un montón de oradores, fue informativa la reunión, y insistían en la necesidad, inclusive los diputados que hablaron al final, la necesidad de aprobar esto antes del recambio legislativo. ¿En qué consiste este proyecto, José? ¿Qué busca? Es un régimen de beneficios para el sector del calzado. Esa es la idea. Beneficios fiscales. Beneficios fiscales, entre otras cuestiones. Veamos en la próxima placa, donde habló la autora que decíamos justamente, la Constanza Alonso, contó que la génesis de esta iniciativa es la historia reciente de la Argentina en la industria del calzado, y citó como caso testigo la experiencia de la fábrica Paquetá. ¿Qué es Paquetá? Es una fábrica de origen brasilero que está en Brasil, que estaba en la Argentina. En 2018 cerró sus puertas justamente por la importación justamente de calzado, no se pudo mantener más. Después reabrió en 2021 y justamente con capitales nacionales. Ese era el ejemplo que decía de todas las empresas del calzado que cerraron. Llamó a ponerse a trabajar para que esta industria sea estratégica y pidió que no sea una ley solamente para el ensamble, sino representativa para todos. Esas son las leyes, y cuando te dicen que sea estratégica, muchos la compararon con la industria el régimen especial que se dio para la industria automotriz. Y nombraste a la autora de este proyecto, a Constanza Alonso, así que si te parece, José, vamos a ver qué decía en la Comisión de Industria. La verdad, contentos de poder empezar a discutir esta ley que busca declarar a la industria del calzado como una industria estratégica en la Argentina. Es una industria que, según datos del sector, emplea de manera directa e indirecta a más de 55.000 argentinos, y que, por supuesto, tenemos en un pasado bastante reciente una experiencia en el último gobierno de Mauricio Macri, un aumento de la llegada de importaciones de calzado terminado, que hizo mella sobre esta industria. Se perdieron 12.000 puestos de trabajo en ese momento en el sector. Yo escuchaba recién por el piso que hablaban, por la cucaracha, que contaban el caso de Chivilcoy. Yo soy de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Aquí estaba radicada la empresa Paquetá, una empresa que abrió en el año 2007 en el gobierno de Néstor Kirchner, que llegó a emplear 1.200 trabajadores para una ciudad como Chivilcoy, una ciudad mediana del interior de la provincia de Buenos Aires. Esto cambió la matriz productiva de Chivilcoy y generó muchísimos puestos de trabajo. Y cuando esta empresa ya había ido cayendo y cierra en el año 2018 sus puertas de manera definitiva, quedaron 650 familias en la calle, ¿no? Esto fue una tragedia social para nuestra ciudad, pero esto es una foto de lo que pasó en muchísimos lugares de la Argentina. Por eso hoy acá hay diputados muy interesados, 70 diputados han acompañado con su firma este proyecto. Hemos estado en contacto también con muchos diputados de la oposición que acuerdan con la necesidad de que haya una ley del calzado, porque tanto lo que pasó en El Dorado Misiones, donde se perdieron casi 1.000 puestos de trabajo, lo que pasó en otras ciudades que lamentablemente no han vuelto a abrir. Bueno, nosotros en Chivilcoy tenemos la suerte de poder decir que la empresa reabrió, que la compraron capitales nacionales, que hoy ya tiene 11 líneas de producción y que emplea 550 trabajadores, pero nuestra preocupación, por eso cuando asumí, lo primero que empezamos a hablar con el presidente de la compañía fue que era necesario que haya reglas claras, que haya una previsibilidad para el sector, que haya
una posibilidad de tener la previsibilidad para invertir. Escuchábamos a la diputada hablando de dar previsibilidad al sector y posibilidad de invertir. José, ¿cómo se podría hacer esto? Bueno, la diputada decía que lograron con esta ley que va a permitir a que este sector pueda crecer, que los distintos sectores puedan tener una previsibilidad, porque habla de 10 años, este régimen funcionaría durante 10 años, y se pueda generar más puestos de trabajo, no solamente para proteger que este sector pueda exportar, decía la diputada Alonso. Uno de los participantes de la reunión fue Juan Reche, de la empresa Biocontinental Footwear Technologies. El proyecto, dijo, contempla los conceptos de proporcionalidad y gradualidad que tienen que ver con lo que podés importar, porque se importa mucho calzado, que pueda decir gradualidad, hablan de cuánto pueda llegar y que vaya descendiendo la importación, o que por lo menos no venga todos los insumos, no vengan hechos totalmente desde afuera. Esta ley promueve herramientas para que gradualmente se vaya virando hacia una mayor integración nacional, y mucho lo que hablaban era, por ejemplo, por un lado era que dan empleo a 55.000 personas, todo de manera directa e indirecta, y por el otro lado el hecho de que se aplique gradualidad en este sistema para que puedan ir hacia y que se extienda y que terminar con los vaivenes, que bueno, eso es lo más difícil, me parece. Exacto. ¿Tenemos una placa más? Veamos a ver si pasamos a la siguiente. Ahí está. Uno de los títulos va a la búsqueda de las personas que saben hacer el trabajo. Esto es importante porque hoy decía, por ejemplo, Reche, el hecho de que hoy están trabajando en lo informal. Decía, en el país hay mucho calzado falsificado. Decía que está muy bien hecho. Eso le decía. Sí. Con materiales muy berretas, decía, pero la mano de obra esa hay que rescatarla. Esa mano de obra, y están incluidos dentro de este proyecto, tiene que estar del lado formal, o sea, que sean proveedores esos de las propias empresas, que también trabajan y que puedan... Que hacen buenas réplicas. Claro, totalmente. Uno viste, lo vemos también, por ejemplo, en las camisetas, en el rubro textil hay mucho. Que hoy se consume mucho porque una marca de primera línea... Totalmente. Carísimo. Entonces la idea es traer a esos trabajadores. El proyecto crea un régimen para que estos trabajadores informales sean proveedores de la capellada, por ejemplo. Esto ya me matás si no me lo preguntes qué es, porque es una parte del tema del calzado. Es un proyecto muy largo que tiene 41 artículos justamente y y 5 títulos. Claro, porque debe tener toda una cadena. Explica todo, la capellada, paso todo al el paso, detalle desde que se inicia la obtención de la materia prima hasta que se pone en la venta en el mercado, ¿no? Sí. El quinto título consiste en la creación de un instituto de promoción del calzado argentino destinado a establecer estrategias de promoción global para exportar más. El instituto de promoción es una de las cosas que va a resistir seguramente Juntos por el Cambio, además del otro tema de que, bueno, es un refractario Juntos por el Cambio al tema de tener regímenes especiales para sectores. Regímenes especiales, exactamente. Y vamos a ver que en esta oportunidad que decía la diputada Gabriela Pedrali en la Comisión de Industria. Tenemos una industria del calzado incipiente, creciente desde hace muchos años. La empresa Puma tiene su fábrica con marca Puma en la provincia de La Rioja. Es la única fábrica que lleva su marca y que produce, en este caso, más de 3 millones de calzados en el año, aumentando su producción enormemente en estos últimos años. La empresa Puma ha sobrevivido si se quiere, al interés de la apertura de las fronteras, al ingreso de muchísimos calzados, y eso lo que generó básicamente de parte de quienes gobernaban la Argentina en el año, desde el 2015 al 2019, una propuesta bastante incoherente, por lo menos a nuestro estilo. La única propuesta que hizo Cabrera para poder sostener el empleo en la industria del calzado en La Rioja, específicamente a Puma, cuando fue ministro y se acercó a ver cómo podía ayudarlos, fue ofrecerles dinero para indemnizar a la gente, cerrar y que se dediquen a exportar. La verdad que, contrariamente a todo eso, nuestra provincia, la industria del calzado ha sido
durante estos años crecientes. La Puma ha pasado de tener 190 empleados a más de 1.200, con un proyecto de inversión muy grande de aquí en adelante también, en naves y demás. También tenemos industria del calzado en Famatina, que es un pueblito muy chiquito, que le ha cambiado la vida al pueblo, porque una empresa grande que está también en Catamarca y en La Rioja afincada le ha cambiado la vida a todo ese pueblo. Y bueno, y estamos acá para eso, ¿no? Para defender la industria del calzado. Tenemos también en Sanagasta, tenemos en Chamical, tenemos en Chilecito, todos polos de pequeños pero que dan empleo, que defienden la industria y el calzado argentino en todo su caso. No solamente el deportivo, ¿no? Sino también el de trabajo, el de paseo, ¿no? Felices por eso, y ojalá esta ley esté pronto con dictamen y podamos tratarla para seguir cuidando el trabajo y la industria argentina. Industria del calzado. Entonces las diputadas hacían referencia a dar previsibilidad a este sector, bueno, e impulsar las posibilidades de invertir de alguna manera a todos aquellos que forman parte de esta industria y de toda esa cadena que tiene que ver con esta industria. José, ¿de qué más se trata esto? Sí, bueno, hubo muchos invitados, como decíamos, también estuvo muchos empresarios, muchos funcionarios. Alberto Sayaro es presidente de la Cámara de la Industria del Calzado. Sí. Él habló de un despegue productivo en relación con un récord histórico de producción nacional que se marca con una producción que superó los 150 millones de pares, decían. Esto es del año pasado y comparados con 2019 que habían sido 80 millones, así que bastante se logró. Débora George era una estrella de rock, hoy todo el mundo la referenciaba a ella. Ella fue ex secretaria de Industria de la gestión de Cristina Kirchner, ahora es secretaria de Industria de La Matanza, fue también secretaria de Industria de la provincia de Buenos Aires. Ella decía que la industria del calzado es estratégica tanto como la automotriz y tiene posibilidad de exportar, y por eso hacíamos referencia a que hay un régimen especial para el sector automotriz y es lo que quieren implementar con el calzado. Y esto fue lo que sucedió hoy aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Industria presidida por el diputado nacional Marcelo Casareto. Empezaron a analizar el tema de la industria del calzado, que seguramente va a volver a haber una reunión de comisión, porque la de hoy fue meramente informativa y seguramente que en las próximas semanas o a lo largo del año se van a volver a reunir para ver la posibilidad de dictaminar respecto a este proyecto. Y otra de las comisiones que se reunió en el día de hoy tiene que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado nacional Carlos Heller, hablando sobre la ley del blanqueo. Así que vamos a ver qué decía Carlos Heller respecto a este tema. Yo no tengo fechas de convocatoria de sesión y eso no, digamos, lo resuelven las autoridades de la Cámara, en todo caso en conversaciones con las autoridades de los bloques. Lo que sí vamos a hacer la semana que viene, una nueva reunión de la Comisión de Presupuestos. Previamente hay una reunión que se va a citar de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Educación para volver a tratar el tema de universidades, y a continuación vamos a realizar una nueva reunión para tratar este tema de la exteriorización de ahorros, a fin de resolver cualquier cuestión, digamos, legal o reglamentaria respecto a su tratamiento. ¿Qué representa? Bueno, representa lisa y llanamente la posibilidad de que en el marco de los distintos convenios de intercambio de información que se han venido realizando y sobre todo el intercambio de información con los Estados Unidos, la Argentina va a estar en condiciones de identificar y perseguir judicialmente a evasores que tienen dineros, en este caso concreto referido a Estados Unidos, pero la ley está referida en general a dinero que no está en la Argentina y que no ha sido declarado. Incluso podría estar en la Argentina, porque está incluida esa posibilidad. Plata negra, que está en el país, no salió, y esto abre la posibilidad de que se exteriorice. ¿Qué es esto? Es nada más que eso, la posibilidad de que pagando un impuesto determinado, que escala según la velocidad con que los evasores decidan incorporarse, queda normalizada su situación. Al igual que otras exteriorizaciones, están excluidos, en este caso, todos los que han tenido algún cargo público desde el 2010 en adelante, que no pueden exteriorizar, y bueno, y una serie de
detalles más que todos tienden a transparentar y que sea lo más equitativo posible. Algo que nunca es grato, porque los blanqueos son una suerte de perdón a quienes no han cumplido con la ley, que han evadido. Pero al mismo tiempo abre la posibilidad de regularizar esta situación y sobre todo, insisto, y esto es fundamental, en un momento en que, como hoy se explicó ampliamente, el intercambio de información posibilita la identificación y la persecución judicial de aquellos que no se acojan a esta posibilidad de regularización. Ley de blanqueo, entonces, explicado por Carlos Heller. Nosotros nos quedamos sin programa, pero mañana, José, vamos a hablar. Seguimos con este tema, desarrollándolo por el hecho de que, por ejemplo, ¿por qué no se firmó dictamen hoy como quería el oficialismo? Que era la idea, se habían reunido para eso. Así es, y quedó para, bueno, por lo menos eso es lo que sabía. La oposición no estaba enterada de que querían firmar dictamen porque originalmente era informativa y eso terminó entendiendo el oficialismo y lo dejaron para la semana que viene, que seguramente se va a Lo que sí, Carlos Heller adelantó que la semana que viene se podría reunir presupuesto de Hacienda con Educación para dictaminar respecto a universidades y también no cerró la puerta que se vuelva a reunir presupuesto para dictaminar sobre este tema de la ley de blanqueo. Así que veremos. Mañana, de todas formas, nos volvemos a encontrar como todos los días a las 6 de la tarde. José, gracias. Nos vemos mañana y nos encontramos mañana entonces nuevamente a las 18 horas aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.